estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con Recintos del Poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo ayer que el kirchnerismo se murió y que no visualiza un horizonte en el que la población argentina lo vuelva a votar. Calificó en ese sentido en una entrevista con Radio Rivadavia a esa corriente política como una lacra que ha perjudicado a la sociedad con mentiras y corrupción durante los últimos 16 años y sentenció que los argentinos se cansaron de sus promesas incumplidas y el mal manejo de la economía. En cuanto a la inflación, destacó que la baja en la alícuota del impuesto país en septiembre, que pasará al 7,5%, va a ser un factor clave que debería llevar a una disminución de precios en el corto plazo. Dijo además que confía que la inflación de agosto se va a mantener cerca del nivel de julio, con expectativas de una nueva caída en septiembre. Mientras tanto, parece que con la noticia los importadores postergaron sus pagos justamente hasta septiembre para hacerlos con la baja del impuesto país, y ayer el Banco Central tuvo su mejor saldo positivo de compra de dólares desde mayo. Quédate hasta el final del capítulo para conocer ese monto. Redondeo con los datos sobresalientes de la licitación ayer del Tesoro. Se colocaron 4,5 billones de pesos ante ofertas por 4,8 billones. Las LECAP se ofrecieron con tasas fijas y efectivas mensuales de entre 3,75 y 3,9%, con vencimientos empezando en noviembre próximo, y un bono SER a diciembre del 2026 a 8,57% efectivo mensual. Desde Economía festejaron la primera emisión a tasa fija a más de un año y que se hayan convalidado tasas menores que en la última licitación. 2. Vista Energy viene posicionándose como una de las grandes estrellas entre activos argentinos para los grandes inversores internacionales, y Bank of America recomendó la compra de sus acciones al fijar un precio objetivo de $70, implicando una suba potencial de aproximadamente el 35% en los próximos 12 meses. El gigante de Wall Street destacó varios factores positivos que sustentan su mirada, entre ellas la calidad y el tamaño de sus activos en vaca muerta, una mejora en el marco regulatorio en Argentina con el RIGI y un crecimiento consistente en los márgenes de Vista superiores a los de sus competidores. Y a pesar de que las acciones de Vista alcanzaron un nuevo máximo histórico y han subido un 450% desde su debut en la bolsa de Wall Street, brokers locales como Delphos Investment también sugieren que aún ven valor, más allá de que sí advierten sobre la posibilidad de una corrección en el corto plazo. Así las cosas, parece que la empresa de Galucho sigue siendo una opción más que interesante para los inversores que buscan exposición al sector energético argentino. Y cierro con uno de los balances más importantes de esta temporada de resultados que se conoció ayer, y es el de Nvidia, que reportó más de $30.000 millones en ventas en el Q2, superando así por $100 millones al consenso de las expectativas. También prevé $32,5 mil millones para el Q3, o $600 millones más que la media de las estimaciones que había recopilado Bloomberg. Veremos cómo abre la acción mañana entonces. 3. Los depósitos en dólares del sistema financiero argentino vienen mostrando un aumento vertiginoso y en los últimos días superaron la barrera de los $19.000 millones, en una tendencia que se ha ido acelerando desde el cambio de gobierno en diciembre y con un ritmo de incremento superior a los $50 millones diarios, reflejando claramente así la recuperación sostenida de los ahorros en moneda extranjera. Además, en las últimas 4 semanas ya se empieza a notar el impacto del blanqueo. Sin embargo, queda todavía un tramo importante para recuperar completamente los niveles previos al 2019. Recordemos que en octubre de ese año superaban los $20.000 millones, mientras que antes de las PASO de ese mismo año superaban los $30.000 millones. El blanqueo, por su parte, aún tiene un desenlace incierto. Mientras algunos analistas esperan que inyecte entre $30.000 y $40.000 millones, otros piensan que no va a superar los $5 o $10.000 millones. Lo cierto es que los montos más significativos podrían empezar a verse en septiembre a medida que se vaya acercando la fecha límite para depositar en efectivo el 30 de ese mes, junto con el plazo para blanquear hasta $100.000 sin el cobro de impuestos en general para la misma fecha. Antes de pasar a Recintos del Poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,1% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 9,9% para Bioceres y caídas de hasta 2,3% para Globant. Los bonos en dólares cerraron con verdes de hasta 5,2%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.335 pesos, el MEP en 1.285 y el contado con liqui cerca de los 1.293 pesos. El Banco Central, por su parte, compró ayer $154 millones. Recintos del Poder.
Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en el mundo de la política argentina. Se confirmó la salida de Lourdes Arrieta del bloque oficialista La Libertad Avanza tras la polémica que despertó la visita a represores de la última dictadura. Arrieta tendrá su monobloque y el gobierno pierde una banca en un momento de alta fragilidad parlamentaria, tras el rechazo en diputados del decreto sobre fondos a la CIDE y la aprobación en el Senado de la vetada fórmula jubilatoria. La Libertad Avanza llegó a tener 41 escaños en diputados, ahora son 37 tras las salidas de Savo, Falcone, Píparo y ahora Arrieta. En el Senado son 7, pero con una vicepresidenta titular del Senado cada vez más enfrentada con Javier Milei, lo que debilita el oficialismo en caso de votaciones empatadas, y con uno de los senadores que ha decidido exteriorizar sus diferencias con el asesor Santiago Caputo por la designación de Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema. Ayer fue el turno del otro candidato para el máximo tribunal, Manuel García Mansilla, de exponer ante la Comisión de Acuerdo del Senado. García Mansilla reconoció que fue Caputo el que lo llamó para el ofrecimiento. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y exdirector de la Cámara de Hidrocarburos manifestó su oposición a las reelecciones indefinidas al considerar que representa un problema con el régimen republicano de gobierno. Del PRO al peronismo, 10 gobernadores de distintos partidos participarán entre el jueves y el viernes de una serie de encuentros para abordar desafíos en materia de desarrollo logístico en el Consejo Federal de Inversiones. Participarán empresas de distintos sectores, pero no funcionarios nacionales, que mirarán con recelo el encuentro entre opositores mientras asciende el enfrentamiento Nación-Ciudad de Buenos Aires por la quita de subsidios al transporte. Ese reclamo tiene de fondo la disputa por la coparticipación tras la ausencia de Luis Caputo de una audiencia convocada por la Corte Suprema. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el candidato a la Corte de Milei, Manuel García Mansilla. No hablé nunca en mi vida con el presidente, ni siquiera por teléfono. E importantemente también, García Mansilla dejó entrever que a su juicio no hay un argumento claro para afirmar que una dolarización sería inconstitucional, aunque sí lo sería si se confiscaran depósitos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.